La primera pregunta señala, ¿la transición energética es vista como una estrategia de seguridad energética o qué más podemos decir de eso? Por favor. ¿Qué es mejor que estar seguro? Bueno, no tener todos los huevos en una sola canasta, no tener todas las fuentes de energía en un mismo sitio, porque si algo de ahí sale mal, entonces nos descarrilamos o tenemos problemas mucho más grandes, más costosos, más difíciles de arreglar. Y puede ser seguridad geopolítica, vamos a decir, Europa Central versus qué es lo que pasa en Rusia, puede ser también la integración norteamericana. Y pensando en esto en abstracto, fui a una conferencia donde me tocó platicar con el equivalente al Centro Mario Molina, pero en Brasil. Estaban comentando sobre su estrategia y decían, nosotros nos equivocamos. Cuando dije, ¿cómo se equivocaron? Dice, elegimos apostarle mucho a hidroelectricidad, porque tenía todo lo que uno quiere. Es limpia, es un recurso muy abundante en Brasil, y construcción de infraestructura tuvimos tiempo. Construimos una matriz energética con muchísima hidroelectricidad, porque ¿a quién se le va a ocurrir alguna vez que en Brasil no haya agua, ¿no? Todo es verde. Bueno, llevan varios años de sequía, tienen los niveles de sus presas a los más bajos niveles que puede haber y están teniendo problemas, están teniendo que construir muy rápidamente termoeléctricas donde les sale muy caro importar, traer los combustibles fósiles para hacerlo, pero lo tuvieron que hacer. Esta historia se puede repetir en muchos casos a diferentes escalas. Por ejemplo, cuando México dependiendo mucho de la importación de gas de Estados Unidos, de repente por algunas cuestiones de política interna, en Texas deciden que los ductos y la forma en la cual el gas va a pasar tienen que tener restricciones. Y entonces le meten un shock a México, tienen que importar gas inclusive de África, etcétera, y los precios saltan, dan un pico y luego vuelven a bajar. Ese tipo de sustos, ese tipo de problemas estructurales se resuelven teniendo una buena diversificación. Si es que leyendo lo que tenemos las piezas actuales de la reforma energética, mi punto de vista es que necesitamos tener un indicador de qué tan seguros estamos, así como cualquier empresa tiene un indicador de qué tan diversificadas están sus inversiones en diferentes sectores, unos que crecen más rápido, unos que tienen varianzas o tienen covarianzas entre sí. Tenemos que tener un indicador y ese tiene que estar plasmado en la ley. Así es que creo que la nueva legislación, la estrategia, tiene que tener una forma de medir y tenemos que tenerlo como una meta adicional, una nueva transición. Se mueve la tecnología, el cambio tecnológico es aceleradísimo. Ese es uno de los principales movimientos. Inclusive yo he opinado que la reforma energética está tratando de poner al día en México en una estructura regulatoria respecto al cambio tecnológico acelerado que existe en el mundo, también al cambio de prioridades. Porque cuando hablamos de prioridades, pues sí, lo podemos ver en una perspectiva de salud. Hay grupos no gubernamentales que pelean los temas del cambio, de la transición energética en términos de salud, en términos de una preocupación de salud. Por supuesto, el tema del cambio climático, los efectos que ya tiene sobre nuestro planeta, pero también hay una perspectiva de desarrollo local, la posibilidad de que esa transición energética traiga desarrollo local. Me pareció muy importante lo que decía el experto alemán respecto a la importancia de la infraestructura. Insisto sobre un punto que hacía hace rato, de esta visión de la transición. O sea, la transición a renovables no es la transición a sistemas centralizados que alimentan las ciudades, es una transición a un nuevo arreglo, digamos, del sistema energético, donde el usuario a su vez se convierte en un generador, y esto está ya permitido por la reforma energética. Por supuesto está esta necesidad, este cambio acelerado se enfrenta a un sector de lento ajuste, o sea, es un sector que requiere inversiones, que hay que definirlas, hay que realizarlas y hay que ponerlas, que están ahí establecidas por muchos años. Entonces sí, a veces la propia dinámica que refiero va en contraflujo a esta necesidad de tomar decisiones de largo plazo, pero sí, en el fondo, en esto hay una enorme transición social, una enorme transición de cómo aprovechamos la energía, y a final de cuentas no hay que olvidar que la energía es una forma de de poder movernos, de poder estar aquí en un cuarto cerrado, de poder estar
trabajando de noche. Y eso lo podemos lograr de muchas maneras. Seguridad energética y transición energética van ligados, ¿no? Yo creo que ya lo demostraron perfectamente el doctor Hans y Santiago en sus presentaciones muy elocuentes. Cuando hablan de seguridad energética, lo primero que yo pienso es demanda, cómo vamos a hacer para cubrir la demanda de energía en nuestro país, ¿no? Pero para ello pues tenemos que irnos al otro lado, a la oferta. Hay un teorema en comercio internacional que uno exporta los bienes con los que cuenta, con recursos con los que cuenta para producirlos. México exporta mucho petróleo porque tiene petróleo, ¿no? Hay otros países que exportan conocimiento porque tienen conocimiento. Entonces, nuestra matriz energética pues tiene que reflejar los recursos que nosotros tenemos. En los últimos décadas nos hemos centrado en combustibles fósiles, porque, entre comillas, somos ricos en ese tipo de energía, ¿no? En energía primaria. Sin embargo, pues cuando vemos los mapas de energías renovables que ayer en otro foro Don y yo estábamos viendo unos mapas del INEGI donde se puede ver por capas los recursos naturales renovables que tiene este país, pues también podríamos decir que somos ricos en muchos de estos recursos naturales y no los estamos aprovechando. Finalmente, el doctor Sisi nos comentaba del caso de Alemania, que es altamente dependiente en los que son combustibles fósiles arriba del 80%, y que esto le genera ciertas inseguridades, pero las renovables traen seguridad en sí misma por su disponibilidad. Bueno, no estoy seguro si estamos bien. Si seguimos la estrategia de reducir la intensidad de uso de carbono en un país, una forma es invertir en energías nuevas, por ejemplo, y otra es invertir en eficiencia energética, de modo que estas son las únicas dos formas de lograrlo hasta ahora. Y por cierto, no debería ser únicamente una sociedad baja en uso de carbono, sino cero carbono a largo plazo. Y ese para mí es uno de los grandes retos, pero lo que no se necesita tiempo para esto. Por cierto, no es algo que vaya a ocurrir de la noche a la mañana. Se requiere de varias décadas para que sea posible, pero la idea es aquí, si tenemos los instrumentos para la eficiencia energética y las energías renovables, para tener menos intensidad de uso de carbono, esa es una cuestión que puede llegar a todos los países. En el pasado tenemos que cambiar de petróleo mineral, gas natural y ahora de las renovables. Entonces es tener toda una cartera de energía, de recursos energéticos. Yo diría que las metas deben ser casi, pues más bien como objetivos de largo plazo. Y aquí voy a meter un comercial disculpándolo. En México hace 25 años se creó la CONAE, y en los términos de referencia de su creación se hablaba de normas oficiales mexicanas, de cosas que se harían obligatorias hacia adelante. Tomó 4 años tener un comité de normalización, el CNNPURRE. Hoy día México tiene 29 normas oficiales mexicanas. ¿Qué significa? Que un universo grande, digamos en el caso de vivienda, los equipos que representan cuando menos el 80% de energía que se consume en una casa, incluiría ahí la electricidad, el gas y la gasolina, ya están regulados por normas oficiales mexicanas, en un sistema muy robusto. Es un sistema que supera a cualquier país en América Latina, inclusive Brasil. A Brasil lo superamos por el hecho de tener normas obligatorias. Ellos tienen un sistema de normalización bastante grande e importante, pero no tienen el ingrediente que tenemos en México de que debe ser una norma obligatoria. Lo apoyan casi 60 laboratorios nacionales, laboratorios de prueba, acreditados ante la Entidad Mexicana de Acreditación, que a su vez es evaluada en el contexto internacional. O sea, tenemos una supervisión internacional de nuestro sistema y que se ve reflejado, digamos, en que hace un par de meses Profeco, que es uno de los actores de este sistema,
sacó del mercado refrigeradores que no estaban cumpliendo la norma. ¿Y cómo se comprueba? Pues se va a un laboratorio de pruebas, se hace la prueba que define la norma. Y bueno, estos 21 años llevan a que hoy, y ese es un dato importante, el consumo promedio de las viviendas en México en zona de clima templado no ha aumentado en 20 años. Digamos, en promedio se mantiene. Y las casas pues ya tienen más equipamiento, tienen más elementos. Entonces yo quisiera pensar en el sentido de que podemos hablar de objetivos nacionales, digamos, de buscar un acuerdo nacional hacia esas cosas y entender que tenemos un mundo donde todo cambia y donde no debemos estar atados a metas muy específicas. Yo creo que deben ser, o metas irreductibles. Yo creo que sí pueden ser establecidas como algo que se está buscando, pero algo que se debe estar revisando continuamente, y en ese sentido me gusta el concepto que existe en Alemania de esta revisión social anual de cómo van las cosas, no nada más como un ejercicio burocrático de hacer numeritos, sino como un ejercicio social de expertos que revisan el estado de las cosas periódicamente. Bien, a mí me gustaría decir que si México cumple sus metas de energía limpia, sí vamos a tener una economía de bajo carbono. Pero aquí en nuestro contexto tiene un significado muy específico. En términos de electricidad, la legislación habla de certificados de energía limpia y tenemos en la legislación, en la LAFERTE, una meta de máximo un 65% de energías fósiles. Entonces toma un carácter muy concreto en México, metas de energía limpia para electricidad, y tendríamos que ir pensando en metas de energía limpia para otras cosas, para transporte, por ejemplo. Tendría que haber también una meta allá. Solamente hablando de la de electricidad, tiene que pasar de ser ahorita aspiracional, indicativa, a ser una meta muy concreta con calendarios. ¿Qué pieza ya está? En la ley de la industria eléctrica ya hay el certificado de energía limpia, que es una forma muy concreta de avanzar, de crear un mercado para cumplir esa meta y que se vuelva una realidad. Esa es una parte importante. La discusión sobre externalidades, bueno, y no es la única manera, porque, por ejemplo, si reconvertimos plantas que funcionan con combustóleo a gas natural, no avanzamos en las metas de energía limpia como se las pone México, porque dicen, pues, limpia no incluye ninguna de estas fósiles, pero es una transición importante, porque se reduce las otras emisiones, se genera la misma electricidad con menos carbono, con menos CO2 y con menos de otros contaminantes. Entonces, no es parte de la meta de energía limpia, pero nos ayuda a tener una meta más baja en carbono. Esta pregunta tiene que ver con lo que tú habías mencionado y ahora por eso la vinculamos con los esquemas de financiamientos e instrumentos económicos desarrollados. Obviamente, vimos el caso de Alemania de feed-in tariff, se menciona el caso de México de los certificados de energía limpia, de impuestos verdes, etcétera. La pregunta es, ¿serán suficientes esos estímulos que hoy están contenidos en la ley, que ya se utilizaron en Alemania? Claro que son necesarios, el doctor lo decía, las fuerzas de mercado no alcanzan solamente para que esto sea una realidad. Lo que hoy tenemos planteado, ¿es o será suficiente? ¿Qué opinión le merecen, por favor? Y volvemos contigo en el reverso. Va, perfecto. Pues sí, justo estaba ya apuntándolo, que si queremos reflejar esta diversidad o múltiples dimensiones de energías limpias bajo carbono, pero limpia también puede significar bajo en emisiones locales o bajo en huella ecológica. Entonces tenemos que reflejarlo cada uno de ellos con instrumentos. Y hay dos formas, lo que platicamos sobre las normas, el no permitir que haya un ingenio cogenerando si no es eficiente, de alta eficiencia, y si no controla su contaminación local, ese tipo de efectos de control. Así es que son dos aspectos. Los instrumentos financieros serían, si se quiere hacer una coinversión con ejidos que tienen mucho potencial de viento en su superficie y está funcionando, eso, el mercado eléctrico ahorita liberalizado en México, ¿funcionará mejor que antes? Definitivamente. Va a haber contratos, una forma en la cual puedan estarle vendiendo directamente a los privados o a través de la CFE para el servicio público en general, pero esta posibilidad de vender y tener contratos de largo plazo es lo que va a traer el financiamiento. No lo va a proveer el gobierno, lo va a proveer la banca privada, la banca internacional, porque si hay un buen negocio y está muy claro qué es lo que va a ocurrir
en el largo plazo. Con eso, entonces, se puede hundir el dinero. Por la parte de los instrumentos económicos, entonces, sí creo que es necesario irlo completando. México dio un gran paso con su impuesto al CO2 y muy importante también con el retiro de subsidios. Al irse reduciendo los subsidios a los combustibles fósiles en México, hemos ganado muchísimo en eficiencia energética descentralizada, no hecha por ningún programa, no hecha con ningún tipo de financiamiento, sino las decisiones cotidianas de los ciudadanos, las decisiones de inversión de las empresas que año con año deciden plantear algo nuevo, porque ahora los combustibles son más caros y vale la pena invertir en traernos tecnologías para hacer más eficiencia. Digo, estamos hablando de que ya con norma oficial mexicana de eficiencia energética están operando cerca de 15 millones de refrigeradores. Y estamos hablando de, yo diría ya cientos de miles de equipos que cumplen las normas oficiales mexicanas, que están teniendo el resultado de estar reduciendo el consumo de energía. Y en ningún caso para esta política pública hubo un solo centavo orientado por ese tema. Y ha tenido un impacto muy importante. Por supuesto, hay un interés de los actores de mercado y hay el otro factor del cambio tecnológico. O sea, hay una gráfica muy famosa, yo la utilizo, pero la he visto se lo vi al secretario Chu de Estados Unidos, donde muestra la evolución, yo la utilizo en mis presentaciones, donde se ve el aumento, la mejora de la eficiencia energética de los refrigeradores a lo largo del tiempo, pero también la reducción de su precio. O sea, los usuarios tampoco han visto un aumento de precio de los refrigeradores. Los refrigeradores han bajado de precio. ¿Por qué? Por el cambio tecnológico. Y en buena medida, y esto apoya el sistema, en el caso de México somos exportadores de refrigeradores. Entonces, que una industria tan importante, de un producto tan emblemático, esté, digamos, orientada a mercados internacionales, donde esto sí se exige, ha servido para que, otra vez, esta política no haya requerido dinero público. Y sin embargo, ha tenido un efecto. Ahorita hay un estudio siendo elaborado por el laboratorio Lawrence de Berkeley sobre el impacto de las normas. Hay uno de 96, una evaluación actualizada de su impacto en términos de plantas evitadas, energía evitada, emisiones evitadas. Y todo esto, insisto, más allá de lo que se gastó en la CONUE para la negociación y el consenso de las normas y el trabajo que se hace de seguimiento, que es un recurso pequeño, no ha costado dinero público. Actualmente, como ustedes saben, México preside el organismo de energías renovables, IRENA, y también preside IPIC, que es la organización en materia de cooperación de eficiencia energética. Y precisamente en el marco de este tema de análisis, México ha promovido una iniciativa en el G20 de la mano de Francia, precisamente para poder analizar mucho más cómo debe de financiarse esta transición energética en materia de renovables, en materia de eficiencia energética, analizar si debe de haber incentivos, analizar si debe de haber tasas preferenciales en la banca de desarrollo, en la banca privada, si debe de haber impuestos verdes o algún otro tipo de impuestos, si debe de haber rebates con respecto a las diversas tecnologías, si debe de haber, además de certificados de energía limpia, si debe haber algo similar en materia de eficiencia energética, como se está ya realizando en Estados Unidos, por ejemplo en Carolina del Norte ya están haciendo algo similar. Entonces se ha creado esta iniciativa dentro del G20 y pues México, de la mano de Francia, como les comentaba, estará liderando esto para que precisamente a finales del próximo año podamos contar con a lo mejor algunos resultados que nos den un poco de luz hacia dónde nos debemos
mover. En mi país esto se resuelve a partir de los problemas que se van resolviendo. Si estamos diciendo que lo vamos hablando, que lo vamos a hacer muy suavemente, como para aclarar, cuando hablamos de que si el mercado se siente solo, ellos no van a entrar en la posibilidad y no importan los objetivos. El mercado tiene que ayudar a incrementar estos índices. Y sí, estos incentivos de cambiar los refrigeradores y los focos es muy fomentador y depende de, dicho esto, que es muy útil, digamos, utilizar el sistema del mercado para estos incentivos, estos certificados. Y estamos hablando, porque en Alemania no tenemos estos certificados, pero como ya lo dije antes, es un sistema orientado al mercado y es ver si están verdaderamente en una posición sólida, se les va a establecer este apoyo, y hay que ser muy precavido porque no es gastar el dinero del presupuesto público, hay que ser lo más eficientes posibles. Y para darles un ejemplo, en Alemania, como les dije, es un problema, ya está el objetivo, pero es un problema tener este inicio neutral y no va a funcionar si no existen subsidios. Primero es ver lo que hay en el presupuesto que esté disponible y no va a ser de ayuda. Será necesario establecer estos apoyos financieros para que se generen estos apoyos y establecer los costos de distribución, a lo mejor como apoyo a las casas habitación, que no están en una posición de modificar todo, hacer este gasto de rediseño, establecimiento de nuevas tecnologías, y nuevas cosas se pueden lograr cuando puedan pagarlas. Alguien tiene que pagar estos incentivos, eso es evidente. Pero esa es una decisión de la sociedad y saber qué es lo que la sociedad quiere que ocurra en el futuro próximo. Y es mencionar esto como la IAE, que ya también dijo, y esto también aplica para Alemania en parte. Se pueden hacer muchísimas cosas y brincarnos los subsidios y con respecto de los combustibles fósiles. Se hace mucho todos los años que pueden lograr estos incentivos positivos y no los incentivos negativos. Muy bien, entonces a modo de cierre podemos decir que hay muchos elementos que han sido mencionados en esta plática. Se habló mucho, y lo acaba de decir el doctor, de la gobernanza que requiere este proceso. Se habla de un modelo de monitoreo y evaluación que permita continuarlo y evaluarlo. Se habla de la sustentabilidad combinando la eficiencia energética junto con las energías renovables, y que los incentivos en sí mismos no necesariamente hay de una sola naturaleza. Se habló de otros instrumentos, como presentaba el doctor del caso de Alemania, acuerdos voluntarios con el sector privado, la misma norma que no había tenido un costo en dinero para el erario público en cuanto a instalar mecanismos para mejora de la eficiencia en equipos, y también considerar otros sectores que por ahí se los deja de lado, se trabaja, pero no están como meta. Por eso se hablaba de fijar metas para el tema del desempeño energético de viviendas y también del transporte. Si nos decías de que no estás conforme, parece que no alcanzan los incentivos que tenemos hoy en día, pero sugerías ampliar la mirada hacia todas estas distintos instrumentos que se puede utilizar.